han pedido que estemos trabajando en algo que yo creo que es fundamental si queremos construir una profesión a partir del coaching, y es el desarrollo no solo de las competencias. Las competencias marcan el saber hacer de un coach, pero hay algo más en el coaching que siempre digo, la única herramienta que tenemos somos nosotros mismos, por lo cual hay algo más que tiene que ver con quiénes somos con un cliente, con nuestras sensibilidades a desarrollar. Fundamentalmente, por ejemplo, una de las que yo siempre hablo es la relación con el tiempo. No nos tenemos que olvidar que nuestra manera de interpretar el tiempo, nuestra relación con el futuro, influye en nuestras sesiones de coaching. Pensemos, por ejemplo, aquellos que solamente, como coaches, como seres humanos que estudiaron coaching y que se dedican al coaching, su única manera de manejarse en el mundo para crear cosas es a corto plazo. ¿Cómo trabajan luego con un cliente que quiere trabajar una visión para dentro de 15 años o de 20 años? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta de cómo nuestras acciones influyen en la creación de quiénes vamos a ser y qué vamos a poder lograr en el futuro? Entonces, el tiempo, esta manera de mirar que hace que cuando nosotros estamos mirando algo que sucede, nos permita verlo no como hoy salió el sol igual que siempre, hoy llueve igual que siempre, o hoy se movió la tierra. ¿Cómo nosotros podemos empezar a distinguir emergencias y contingencias? ¿A dónde nos puede llevar esto que sucede hoy? Y en las emergencias, ¿qué puede estar naciendo de aquí hoy? Y esa es una manera de mirar que nosotros podemos llevar a nuestras sesiones de coaching. La necesidad de control, la confianza, el atrevernos a conocernos para comportarnos desde nuestro arte, el llevar a la gente a hablar de lo que le importa en la vida y cómo lo que quiere trabajar en el coaching se relaciona con eso. Esa manera de ser que cuando hablan con un cliente están dándole la importancia a la conversación para crear ese futuro que el cliente quiere de manera responsable. Entonces, yo que escucho tantas sesiones de coaching, me quedo a veces sorprendida de cómo los coaches o se les nota el miedo o no le dan trascendencia a lo que están haciendo. No se lo siente que la presencia no es solo prestar atención, es mucho más que eso. Es estar y es vivir plenamente ese momento dándole trascendencia. Trascendencia personal, porque estamos aprendiendo nosotros también, y trascendencia para el cliente. ¿Cómo vamos con esto? Me gustaría que esto fuera una conversación. A ver quiénes se animan. ¿Cómo? Vamos a ver quiénes se animan a ir relacionando esto que tú nos traes hoy. Parece que nadie. Vamos muy bien, Elena, por supuesto, porque es tan importante que esa sensibilidad que tenemos como ser humano y todas esas necesidades que tiene el otro, las podamos ver, las podamos escuchar y podamos apoyarles, acompañarles en eso que esa persona necesita en ese momento. Siempre Claro, nos da un gustazo. Claro, Belkis. Ahora, yo no sé si te diste cuenta, esta es una conversación que tantas veces me la decía Jim Selman, que muchas veces, mucho tiempo de nuestro día, somos más parte del engranaje de la máquina que persona, ser humano que elige en el mundo. Yo pregunto, cuando estamos funcionando ahí, que es imposible no hacerlo porque somos humanos. Entonces estamos absorbidos por la cultura, estamos absorbidos
por la situación. Mientras somos esos sirvientes de la cultura, no estamos eligiendo. Realmente no estamos eligiendo. Realmente estamos escuchando lo que podemos escuchar. Y estamos viendo lo que podemos ver. ¿Cuándo paramos para ver los espacios vacíos? No lo que vemos, sino el espacio vacío de lo que no vemos. Hagamos el ejercicio. Si hoy miramos alrededor y decimos, veo las cosas, pero veo los espacios, veo el vacío. Y en el coaching lo debemos sentir, además. Claro, y para el coach es fundamental, porque eso te lleva a que no solo te guíes por lo que habla o dice, sino por lo que está ausente, por lo que no dice, pero que está ahí. Entonces estamos hablando de ese lugar profundamente humano. Gracias, Belkis, por lo que trajiste. Gladys. Sí, a mí, hola Elena, qué lindo verte. A mí se me apareció inmediatamente esto que vos decís de la importancia de la relación con el futuro cuando hablaste de la trascendencia, ¿no? Porque si puedo pensar ese momento de la sesión con cada uno como algo trascendente para mi cliente, pero también para mí, es como que esa relación con el futuro la construimos en conjunto, ¿no? Y eso me gusta mucho. Y creo que es una gran pregunta para mí como coach, cada vez que voy a encontrarme con el que está del otro lado, ¿no? Desde dónde voy a escuchar y qué voy a hacer con eso, ¿no? Gracias. Yo también les pediría que piensen cómo nuestras certezas no nos permiten ver lo que no está. ¿Cuántas veces son nuestras certezas las que no nos permiten ver? Y también, ¿cuántas veces es el miedo al vacío lo que no me permite? Sí, Mauricio. Hola Elena, ¿cómo estás? ¿Se me escucha? Te escucho perfecto. Dale, genial. Mira, te hago una pregunta respecto con lo que había traído Gladys recién de la relación que tenemos con el futuro. Y entiendo como coaches y como acompañantes, digamos, de personas que crean futuro, tenemos que saber gestionar esta relación, ¿verdad? Te quería preguntar cuál es la sensibilidad que tenemos que despertar en nosotros para darnos cuenta de que esa proyección del futuro que estamos haciendo la estamos viviendo ahora. El futuro es en el lugar donde estamos parados hoy, digamos, y ese espacio poder tenerlo para con el coaching. Bueno, yo creo que el espacio en el que tú estás siempre influye en el coaching. Siempre. Yo siempre digo que el coaching se da en la relación. No, la técnica influye, por supuesto, es lo que nos permite saber quiénes son mejores coaches que otros, pero es la relación. En una de esas tienes un coach que recién empieza, que genera relaciones de intimidad de un nivel de libertad que no lo genera un coach que es master coach. Por eso es que nosotros siempre somos herramientas. Siempre somos herramienta. Gracias, Elena. No hay por qué. María del Carmen. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Un gusto, un placer enorme estar hablando contigo, Elena.
Quería hablar de dos cosas que me resonaron mucho. Una es el tema del vacío que nombraste, que es, no sé, filosóficamente algo como el vacío existencial. Creo que nosotros como coach tenemos que tener trabajado esa sensación que provoca enfrentarse al vacío. No es el mismo vacío a lo mejor del que habla Lacan o el vacío del psicoanálisis, o se puede hacer una convergencia con estos temas, pero bueno, sacando las formaciones, creo que eso es importante, y creo que todos los seres humanos sentimos el miedo a ese vacío, a eso desconocido, a todo lo que nos pone en lugar, perdón que medio tartamudeé, pero me pone muy nerviosa estar hablando contigo. Quiero ser sincera. Agradezco. Nos pone en una situación de vulnerabilidad, y creo que los coaches tenemos la responsabilidad de trabajar mucho sobre esto. Y otra cosa que quería decirte, y que te agradezco, el otro día te escuché hablar dijiste una frase hablando de los futuros posibles, que era: mientras nosotros estamos acá, hay mucha gente trabajando en lo que va a ser el futuro dentro de muy poco. Y me dio eso, me abrió una puerta de pensamientos y de preguntas fantástico, fantástico, que ayer charlando con Adaluz en una entrevista se lo comentaba. Me pareció una reflexión de la que se puede cortar mucha tela, como decimos acá en Argentina. Claro, y fíjate que esto que te está pasando, y es muy importante lo que te está pasando, María del Carmen, son las preguntas en las cuales entras, y no es porque las hizo alguien, es porque tú decidiste entrar en la pregunta. Y esa misma pregunta la tiré, cada uno la entiende como la quiere entender, y para algunos no tuvo haber significado nada. Tú la tomaste. Eso amplía el tamaño de tu mundo. Y ese tamaño de mundo es tu oferta para tu cliente. Es tu manera de escuchar al cliente. Esa pregunta en la que entraste va a hacer que cuando escuches a un cliente que está peleando por la creación de algo, vas a poder escuchar esa lucha, vas a poder escuchar esa danza, vas a poder escuchar el tamaño del desafío que tiene, y vas a ver si lo puedes escuchar como posible o no. Y te va a cambiar las preguntas. Eso tiene que ver con tu sensibilidad. ¿Se entiende? Claro, sí. No es una competencia. Forma parte de la sensibilidad. Claro, porque algo que me pasa es que siento que hay muchas preguntas de las estandarizadas que me quedan chicas, que no encuentro el momento donde usarlas, porque me parece que ya no sirven. Perdón la sinceridad, pero... Yo acuerdo contigo y con esa sinceridad. Yo creo que la mayor parte de los coaches hacen preguntas por cumplir. Y te lo puedo mostrar. Tengo montones de evidencias en conversaciones que escucho, que no escuchas un coach parado en un nivel de trascendencia, que no se hace cargo de que el cliente está pagando porque quiere trascender. Y entonces le pregunté, ¿y hoy qué te gustaría trabajar? ¿Y eso qué significa para ti? Por favor, por Dios. No es solo la pregunta, es desde dónde haces la pregunta. Gracias por lo que trajiste, María del Carmen. Es fundamental. Muchísimas gracias. ¿Quién más se atreve? A ver, traigan. Ya ven que aprendemos todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Fernando. Un gusto, realmente. Y la verdad que emociona cuando escuchás que te dicen no es necesario hacer las
preguntas del acuerdo en el orden que se nos enseñó. Y creo que eso rompió con un paradigma muy grande que tenía las sesiones de coaching ontológico. Poder salir de ese lugar y poder tener esa sensibilidad de la que estás hablando con tu coachee o con tu te abre la mente de una manera diferente. Y cuando hablas de esas ausencias o de esos lugares vacíos, creo que un poco se nos refiere a esa incertidumbre que como coach tenemos cada vez que vamos a una sesión y vamos a escuchar. No sabemos qué es lo que vamos a escuchar. Entonces, cuando desaparece, por lo menos en mí, cuando desaparece ese temor a esa incertidumbre, creo que me estoy perdiendo de algo. Así que es muy interesante. Qué lindo lo que dices, sí. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué más? ¿A dónde los lleva esta conversación, por favor? Calladitos. Están en reflexión, Elena. ¿Están o estamos? Me voy a incluir. Hola, Elena. Hola. ¿Cómo vas? ¿Cómo te vio? Hola, ¿No? por aquí. Hola, Juan. Hola, Elena. Bueno, te admiro bastante. Y, Elena, en lo personal me siento chico en la conversación cuando siento que no surte efecto y me siento en ese miedo terrible de no generar ningún tipo de impacto ni generar valor al otro. Y ahí me siento que me voy en un abismo profundo. Ajá. Y eso hace que me cierre. Y es más, he cerrado mis sesiones y bueno, he estado deambulando por otros espacios. Me inquieta, me provoca, veo espacios de posibilidad, pero igual los veo y igual también los cierro. Entonces estoy ahí en ese tema de inquietud. A ver, cuéntame un poco más. Elena, mira, he tenido ¿Dónde sesiones. crees que tú eres insuficiente? Me siento suficiente en la creación de confianza, Insuficiente, insuficiente. ¿En dónde te crees insuficiente? en la generación de valor, Ajá. en el que el cliente perciba una nueva realidad ahí. Y para entender eso, ¿quién tiene el juicio de si hiciste la diferencia o no? El juicio es mío basado en lo que percibo del otro. ¿Y qué pretenderías percibir para creer que fuiste útil? Que el otro vea, reconozca un espacio de creación en la conversación. ¿Y cómo sabes tú que el otro está entrando en ese espacio o no? Quiero ser muy dura, aunque y me encanta, conmigo, ¿eh? Sí, lo disfruto. ¿Quién Vale, eres está tú bien. para decir que el otro no entró en un campo de creación? ¿Quién Porque eres tú para decir que no entró? Soy quien resuena con lo que dice al no encontrar el motivo de la sesión. Ok. ¿Y alguna vez se te ocurrió preguntarle a tu cliente, oye, me da la sensación de que no estás entrando en un lugar de creación? Te quiero preguntar, ¿qué me falta a mí para que lo hagas? Sí, entonces, bueno, total. Ahí no tengo respuesta. Gracias, ya está. Qué bueno, y ojalá puedas quedarte en la no respuesta. Elena, mira, esto ha hecho que achique el mundo y que deje de ser oferta. La quiero generar, pues mi compromiso es generar la oferta porque te conocí en Bogotá en unas formaciones que vos diste, me gradué después y logré pues como sacarlo adelante. Y sí me ocupa el tema también de mentoría, quisiera una mentoría con vos para sacar esto adelante. Ese es un Pero pedido. tienes que seguir adelante, Juan. Tienes que seguir estudiando, tienes que seguir jugando, te tienes que seguir practicando. No te va a salir sin practicar. Por favor, Juan. En serio les digo, miren, dicen que tocar bien la guitarra o un instrumento, menos el violín que lleva más años, ¿no?
se necesitan, lo mismo que ser un buen líder, lo mismo que ser un buen escritor, se necesitan mínimo 10.000 horas de práctica. Mínimo 10.000 horas de práctica. ¿Tienes 10.000 horas como coach? No. Bueno, pues entonces te falta. Vamos. Listo. Gracias. Dale. No crean, yo siempre digo, cuando uno termina un curso de coaching y dice, ya soy coach, está tan equivocado. Recién empieza. Recién empieza. Es como cuando uno dice, nació mi bebé y soy papá o mamá. Soy papá o mamá. Soy papá o mamá. Soy un aprendiz desesperado. ¿Vamos bien? Adaluz, si estoy muy bruta, me avisas. No, esto está súper bueno, esto está maravilloso, maravilloso. Mira, Carolina tiene la manito por allí levantada. Ahí vamos con Carolina. Caro, acá estoy. Hola Elena, hola a todos. Bueno, yo resoné mucho con esto que hablaste de la certeza, ¿sí? Y ahí es donde me pregunto, bueno, ¿cómo explorar, ¿no?, esa certeza? Y se me vinieron como dos caminos posibles. Uno es como certezas limitantes y otro certezas para generar futuro. Entonces, bueno, ahí... No son certezas. Pero a lo mejor en esas certezas podés generar futuro. ¿Son certezas o son No sueños? sé, ¿Cómo es? me resonó mucho. Yo creo que uno ¿Cómo? tiene que saber separar certezas de un sueño y poder decir, yo me comprometo aunque no sepa si esto es verdad. Y me comprometo porque lo voy a hacer verdad, pero tiene que tener ese sentido de realidad de que la certeza viene de su ilusión de que lo sea. Sí, pero bueno, ahí también creo que entra como muchos, realmente a lo mejor alguien quiere algo, pero no sabe cómo explorar si realmente es de la boca para afuera o realmente lo quiere. Cuando Yo un creo coaching que me eso, declara mira, que... eso es absolutamente valioso lo que estás diciendo. Mucho de mi coaching tiene que ver con saber si la elección es desde la cultura o la elección es desde su ser, desde lo que más ama, porque la mayor parte de nuestras elecciones están marcadas por la cultura. Estupideces. Yo recuerdo siendo niña que yo admiraba a la gente que tenía lo que en Argentina se llamaban casas quinta, o sea, una casa de fin de semana. ¿Está? Me parecía maravilloso tener una casa de fin de semana. Alguna vez la tuve y me di cuenta de la equivocación, porque fue como el tema de los barcos, es cómo entro, pero también, y lo más importante, es cómo me salgo, ¿no? Porque es separar la fantasía de lo que es a lo que realmente es, a la responsabilidad a la que te lleva, al gasto en el que te mete. Es interesante darse cuenta de todo eso. ¿Estamos? A mí me ha pasado trabajando y sobre todo con ejecutivos. En algún momento poder preguntar, pero realmente y de corazón, si tú le preguntaras a tu corazón qué te importa en la vida, ¿qué dices? Y yo he tenido respuestas prodigiosas, muy pocas de ellas, inclusive con algunas decisiones determinantes, que terminaron eligiendo no seguir con su puesto. Sí, buen punto. ¿Y cuánto hay de idealización o cultural y cuánto realmente? Pero ese es tu trabajo con las preguntas. Ese es tu trabajo con las preguntas y eso es lo que yo llamo desarrollar tus habilidades o tus sensibilidades
para llegar a conversar en ese nivel de profundidad y dejar de querer resolver. Buen punto. Buen punto. Gracias. Nosotros nos equivocamos, queremos ser útiles. Total. Y ahí Sí. somos malos. Resolviendo problemas somos muy malos. No estudiamos Elena. resolución de problemas. Totalmente. Gracias. Gracias Elena, a ti. tienes algunas observaciones ahí en el chat. A ver. Hasta lágrimas, ¿viste? No, no sabía. Le dice hasta las lágrimas, me emociono de emoción, o sea, que se emociona con tu motivación. Mira lo que dice Daniel. A mí me pasa justo esto, certifiqué la semana pasada, adquirí las competencias, pero no sé cómo hacer esas preguntas profundas. Sé lo técnico. ¿Te puedo pedir alguna sugerencia? Que hagas Mastering Coaching Skills. Sí, sí, totalmente. Hay que Después seguir hablamos de estudiando, eso. tómalo en caliente, sigue adelante. Sí, sí, Hace sí. bien, no te va a hacer mal y vas a aprender. Así Yo es, siempre así es. digo que inventé Mastering Coaching Skills hace muchos años, más de 10. Sí, yo creo que 11 o 12, cuando logré ser Master Coach, ¿no? Me fue tan difícil, era un momento que era tan confuso que era ser Master Coach, que dije, yo no quiero que la gente sufra lo que yo sufrí. Y entonces me puse a diseñar de acuerdo a lo que había aprendido. ¿Mm? Entonces, yo los invito a que se lo tomen en serio, a que no paren de estudiar, no paren, no paren, no paren de practicar. Es fundamental. Fundamental. ¿Qué más? Por ahí tienes la manito levantada. Sí, soy yo. Hola. Ahí está. A ver, Hola, buenas tardes. Hola, Elena. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Muy bien. Qué bueno. Pues a mí me resuenan varias cosas, pero también me lleva como a recordar desde que terminé los estudios, desde que tomé la decisión de dedicarme a esto para trabajar, siempre en la mente con ayudar a la gente. Bueno, es como todo un plan ideal. Y bueno, he estado, no llevo mucho, me siento todavía como becaria en esto, muy al principio, llevo unos 3 años. Y he recorrido el camino desde querer hacer todo, atender a todo el mundo, trabajar con todo el mundo, ayudar a todo el mundo, hasta ir reduciendo poco a poco hacia algo muy específico, muy concreto. Pero entonces llego como a otra fase en donde estoy como malabareando entre cómo ofrecer el servicio, cómo presentarme ante la gente para que la gente se sienta atraída en las conversaciones, tratando de vender, que también soy muy becaria en la parte de ventas porque nunca lo aprendí, en esa parte observando el rostro de la gente, como diciendo, una vendehumo, no sé, o sea, ha sido todo un camino muy enriquecedor, porque desde el sentir esa cosquilla y ese miedo de decir, la voy a regar, no voy a lograrlo, no voy a vender, todos esos miedos, para no tratar de transmitirlos. Yo no sé si sean certezas o no, no lo creo. Me siento así como en ese malabarismo de tratar de ofrecer algo muy bueno, de no hacer una mala venta, pero bueno, es un camino de aprendizaje que también me ha llevado mucho a verme a mí, cómo hago lo que hago, por qué lo hago, qué tengo que trabajar, y bueno, estoy en eso, estoy en ese camino. Sí, falta muchísimo. Yo compro mucho esto que siempre dices de hay que entrenar, hay que hacerlo, hay que seguir formándote, estudiando, mirándote todo el tiempo, porque a veces en esa rutina de hacer una venta perfecta me olvido del cliente y es horrible, porque la gente dice, bueno, muchas gracias. Entonces pierdo la oportunidad, pero también quedo mal y hago quedar mal a la profesión del coaching, porque entonces dice, bueno, esta solamente me quiere vender, pero nunca me preguntó, bueno, ¿y para qué lo quieres? ¿A dónde quieres? O sea, preguntas tan importantes.
Entonces es ir, unir y venir en esa danza para no olvidar lo fundamental. Entonces estoy como en esa parte de hacer como mi propio kit de guión y todo, siguiendo todo lo fundamental para lograrlo. Pero bueno, es mi Sí, pero aprendizaje. también es, que no te olvides que tú puedes construir la oferta de acuerdo a lo que el cliente precise de ti. ¿Por qué no escuchar al cliente y decirle qué te duele? ¿Qué es lo que tú querrías que funcione de otra manera? ¿O cuál es tu sueño? ¿O qué es lo que quieres lograr? Y generar tu oferta en base a eso y no en base a lo que yo creo y se me ocurre que puede llegar a precisar el otro. Sí, totalmente. Totalmente, Elena, sí. Muchas gracias. ¿Estamos? Sí, gracias. Un placer. Amalia. Elena, buenas tardes. La verdad que me inhibe bastante el hablar contigo. Lo siento. Pero la pregunta, y me quedó dando, cuando hablaste de vacío, y la pregunta es, nosotros como coach tenemos que atrevernos a meter, a estar en ese vacío del no saber y trabajar desde ahí, o yo interpreté mal lo Bueno, que acabas de compartir. eso es fácil de decir, Amalia, y no es fácil de vivir. Y humildemente te digo, no siempre lo podemos hacer. Por eso hablo de la presencia como una manera de ser, no como, bueno, me siento, respiro, hago 3 respiraciones y estoy acá. Eso es mamarracho, ¿está? Eso es jugar a que estoy presente. Es mucho más estar presente. Es mucho más. Inclusive te digo, hay momentos en que esa presencia hace que el resto desaparezca. Y todo eso es un entrenamiento. El coaching, por lo menos para mí, ha cambiado el sentido de lo que significa intimidad. Yo me pesco en montones de conversaciones con quienes creo que vivo en intimidad, que son conversaciones de pura transacción, Amalia. Y me pregunto cuándo las preguntas no solamente son preguntas, sino en un espacio que sea pura libertad como invitación para el otro. Ese trabajo, nosotros somos la única herramienta que tenemos para coachear. Tenemos que prepararnos, afilar la herramienta, conocernos, ponernos al servicio. Y lo pedimos por favor, porque esta es una profesión que se está desarrollando en el mundo y la tenemos que cuidar. La profesión no existe en el mundo, sino a través de nosotros. Entonces, ser buenos coaches genera una buena profesión. Adaluz querida, yo creo que es hora de que ahora hables tú y que los lleves a que todo esto que acá conversamos y que parece muy lindo pase a ser un compromiso aterrizado de yo quiero aprender.